Bueno, contamos también hoy en esta interesante jornada con Ricardo Mariscal. Ricardo es periodista y divulgador especializado en comunicación de salud y desinformación. Además es responsable de relaciones institucionales del Instituto de Salud Sin Bulos. Presenta este recurso cuyo objetivo principal es combatir los bulos de salud y promover la información veraz. Cuando quieras, Ricardo, puedes empezar. Muchas gracias. Muy bien, ¿no? Bien. Vale. Ahora sí, ¿no? Ahora perfecto. Digo que va a ser complicado esto porque el nivel está muy alto. Yo he estado en muchas conferencias y en esta la verdad es que me ha parecido que es muy elevado el nivel de los ponentes, además muy divulgativos, se les entendía todo y han contado cosas que yo iba a contar también, así que yo pasaré por encima un poco lo que ellos han explicado súper bien. En primer lugar, yo quería hacer una mención personal, porque a mí el tema este de las enfermedades raras me toca bastante de cerca, porque yo fui un conviviente de niño, de adolescente y de joven con una persona con una enfermedad rara. Mi madre tenía esclerodermia y me le pasó cuando yo era un niño y tardaron más de 5 años en detectar la enfermedad. Y eso afectó mucho a su evolución, a cómo evolucionó la enfermedad porque la cogieron ya muy avanzada. Y ya en esa época, viví, ya digo, hasta que murió mi madre, pues viví con ella todo el proceso de la enfermedad. Me di cuenta de lo importante que era la información, lo importante que era conocer más sobre estas enfermedades, que se sabía muy poco. Estoy hablando además cuando mi madre la contrajo, era la década de los 80 y se sabía, no había internet, no había redes sociales, la esclerodermia prácticamente no existía. Yo quiero recordar que se lo detectó un reumatólogo, ya digo, después de más de 5 años de peregrinaje, para ver qué le pasaba, que pensábamos que al principio que era el aceite de colza, ella tuvo un bajón físico tremendo y de hecho llegó a la invalidez, porque lo detectaron muy tarde. Entonces es muy importante, me di cuenta de lo importante que es el diagnóstico temprano en las enfermedades raras y la información, tener información, saber más cosas sobre estas enfermedades, que tienen baja prevalencia, pero en realidad son muchas y es muy importante detectarlas a tiempo. Entonces mi charla pues va a hablar sobre bulos en enfermedades raras, cómo protegernos. Y lo primero que quería contar es qué es Salud Sin Bulos. Yo soy periodista, yo no soy científico, soy divulgador y hace ya unos 7 años varios profesionales de la comunicación creamos el Instituto Salud Sin Bulos con el objetivo de desmontar la desinformación en salud, pero no solos, sino en colaboración con profesionales sanitarios y pacientes. De hecho, en este tiempo hemos llegado a muchos acuerdos con sociedades científicas, hemos hecho informes, con jornadas, congresos, manifiestos, hemos hecho de todo. Y de hecho ha cambiado mucho, lo que ha cambiado mucho las cosas desde la pandemia. La pandemia ha cambiado mucho las cosas respecto a los bulos. Este es nuestro logo, el fantasmita de Salud Sin Bulos. Y yo voy a empezar hablando de la desinformación en salud en general, de la desinformación y los mayores, de sus consecuencias, que han hablado también compañeros de las consecuencias, pero claro, es fundamental, de los tipos de bulos de salud, de cómo viralizan, que esto es importante, cómo llegan, cómo se transmiten, quiénes están detrás, luego ejemplos de bulos, enfermedades raras y muy importante cómo podemos defendernos, cómo protegernos. Bueno, en primer lugar, este mensaje que lo ha dicho antes Aarón, lo ha dicho antes compañeros, pero que para mí siempre es importante y siempre lo pongo en plan titular. Cada una charla sobre esto siempre digo lo mismo, que la desinformación nunca es inocua, y en salud menos, o sea, nunca es inofensiva. O sea, esto que me ha pasado alguna vez que me han dicho, bueno, esto para qué lo desmontas, para que si no tiene ninguna importancia, esto es un tío loco que dice una tontería. Uno que hablaba de los ángeles, que veía ángeles y no sé qué le pasaba. Digo, pues no, la desinformación en salud siempre hay que desmontarla. Pero no es un fenómeno reciente. O sea, la desinformación en salud no nació con la pandemia, los fake news no nacieron con la pandemia. Los fake news han existido siempre, desde que existe el hombre. Y yo pongo este cuadro como ejemplo, porque esto es Roma con el incendio de Nerón. Entonces, uno de los primeros fake news fue cuando acusaron a los cristianos del incendio. Pues ahí ya tenemos un bulo. Y de hecho, hemos sabido luego, recientemente, por historiadores, que también posiblemente fuera un bulo que era Nerón el que está detrás. O sea, que también hay bulos sobre bulos y demás, ¿no? O sea, de los bulos han existido siempre. Y todas las personas, también este mensaje se ha dicho antes, pues somos susceptibles de creerlo, aunque llevemos mucho tiempo desmontándolos y aunque tengamos herramientas. Y además es que si nos confiamos es peor. O sea, que a mí me ha pasado que yo me he creído bulos. O sea, me han colado bulos. Hay otro momento, para mí un momento importante en la difusión de los bulos de salud, que es el movimiento antivacunas. Y este señor lo conoceréis, es Andrew Wakefield. Este hombre, la historia es muy famosa, publicó un estudio en finales de los 90 en The Lancet sobre asociando la vacuna triple vírica al autismo. Un estudio que años después, pero bastantes años después, se descubrió que era mentira, que estaba trucado, que el método era falso, que estaba pagado el tipo,
y además The Lancet se retractó, los coautores se retractaron, además creo que fue en 2010, pero a pesar de eso, se sigue hablando de vacunas y autismo hoy en día. O sea, lo hemos demostrado 1000 veces y se sigue hablando y se sigue publicando cosas sobre esto, que eso es sorprendente. Además, es que se ha demostrado 1000 veces. Y de hecho, para mí es un momento importante porque fue como el pistoletazo de salida para los lobbies antivacunas, que hay muchos lobbies que tienen muchos intereses, pues para ellos Andrew Wakefield es como el precursor de los lobbies antivacunas que hay en Estados Unidos y que existen en la actualidad, pues lo tenemos a este tipo. Y esto es un artículo de una revista, yo diría negacionista, que es actual, es 2022, y te digo, se sigue publicando cosas de estas, y hay gente que se lo cree todavía, vacunas y autismo, la persecución al doctor Wakefield, han perseguido al doctor Wakefield por decir la verdad. O sea, esto increíble, esto pasa. El término que surgió con todo esto, con la pandemia, fue infodemia, que también han hablado los compañeros. Ya digo que la pandemia es un antes y un después para los bulos de salud. Nosotros conocíamos cosas en Salud sin Bulos antes de la pandemia, pues había personas, había pacientes, había grupos con los que hablábamos que no conocían mucho sobre los bulos, no sabían mucho de los bulos de salud. Con la pandemia eso cambió, o sea, con la pandemia ya todo el mundo sabe, a partir de la pandemia, que es un bulo. De hecho, ahora están de moda los bulos políticos, que ya todos se lo arrojan unos partidos a otros. Entonces, esto fue un punto de inflexión y surgió esta palabra, también lo conoce todo el mundo, que es la infodemia, que es mucha información de salud, como una pandemia de información. ¿Qué pasa? También lo han dicho los compañeros. A veces es más difícil distinguir la verdad entre tanta información. De tanta información de salud es mucho más complicado distinguir cuál es verdad y cuál es falsa. Nosotros en Salud sin Bulos, a lo largo de los años, hemos hecho encuestas a pacientes y profesionales sanitarios para preguntarles eso sobre los bulos, sobre cómo los detectan, si les preocupan, no les preocupan. Y una conclusión importante que descubrimos tras la pandemia es que cerca de la mitad de los pacientes desconocía la existencia de grupos antivacunas antes de la pandemia. Ahí nos dimos cuenta de cómo realmente lo que estábamos haciendo antes de la pandemia, pues llegábamos a gente que no sabía nada sobre esto. O sea, que realmente la pandemia fue un punto, ya digo, de inflexión, un punto que yo pensé que después de esto ya había bulos que no iban a surgir más, que ya había bulos desmontados para siempre, que había desinformación que no íbamos a oír más y no no se iba a propagar, que los antivacunas estaban casi acabados. Pues no, eso era un espejismo, no era así. Los antivacunas siguen ahí. Bueno, y hay colectivos que pueden ser susceptibles de tragarse, de que les cuelen más bulos o que van a por ellos. Uno sabemos que son los mayores. Siempre se habla en los medios de comunicación de los mayores como un colectivo que, como no son nativos digitales, pues pueden creerse más los bulos y las estafas y son más vulnerables. Hay un estudio sobre esto reciente de Servimedia de 2023 sobre bulos y personas mayores. A mí de este estudio me interesa destacar con las personas mayores la percepción respecto a los bulos. Aquí en la percepción, pues los que están más preocupados por los bulos de salud, pero muy de cerca por los bulos políticos. Y también se preguntaba por los convivientes. Y luego también se les preguntaba por quiénes consideraban que eran los culpables de la existencia de los bulos y la desinformación. Y aquí un poco, pues se echaban un poco valores fuera, pero hablando de los políticos, hablábamos de que todos somos culpables y los medios de comunicación, tenían que salir los medios de comunicación que tienen su parte de culpa. Pero ¿qué pasa? Que parece por todos estos, yo veo noticias y parece que solo son los mayores los que pueden recibir bulos y los que son más vulnerables y demás. Pues ahora ha habido un estudio que ha salido hace poco, en verano, en el que habla de que resulta que los jóvenes también son muy susceptibles y hay una generación en concreto, que es la generación Z, que son los nacidos entre 1997 y creo que es 2010, 2015, yo me hago un lío con las generaciones, pero el caso es que ya son nativos digitales, eso está clarísimo. Resulta que los nativos digitales, que tienen más recursos, se supone, para interpretar la información digital, que están todos los días en las redes, que se informan por las redes, resulta que son más susceptibles incluso que las personas mayores para recibir desinformación y creérsela. Y esto según este estudio muy reciente. Esto nos acabamos de descubrirlo y es interesante. Además es un estudio en diversos países, es multicéntrico. Y decía que además también eran los más conservadores, los jóvenes más conservadores también eran más vulnerables a la desinformación. O sea, este es un hallazgo que me parece interesante, para además replantearnos algunas, ya no mitos, pero algunas creencias y algunas cosas que tenemos como aceptadas de por sí, no siempre son verdad, ¿vale? Los mayores son vulnerables, pero no son los únicos. Los jóvenes también son bastante vulnerables. Consecuencias para la salud, esto lo han dicho ya los compañeros, abandono de tratamientos, desprestigio del profesional, esto también es importante, hay campañas de odio contra profesionales de la salud, falsas alarmas, esto también pasa mucho con los bulos, luego pseudoterapias, ya hemos hablado, confusión, ya digo, entre tanta infodemia, no se sabe qué es verdad, qué no es verdad,
Y luego lo que comentaba, que para mí también es muy importante, el retraso en diagnósticos. Esta persona que va primero a una terapia, a una pseudoterapia, antes de ir a su médico, entonces el diagnóstico de una enfermedad rara no llega a tiempo, pero cuando llega, pues su condición, su calidad de vida es menor. Entonces es muy importante que el diagnóstico, ya digo, llegue a tiempo. Y los bulos de salud son un obstáculo importante para esto. ¿Cuál es la consecuencia más grave de los bulos de salud? Pues la muerte. Pero es que esto es real, esto pasa también. Lo habéis hablado antes, la lejía, la MMS. Que hay gente que se ha muerto por consumir la MMS. Y en este caso un niño al que le dieron sus padres lejía, de 5 años. Esto es real. Y luego víctimas mortales también relacionadas con esto, ¿no? Porque hay muchas pseudoterapias que son no solo muy dañinas, sino que son mortales. Entonces basta ya de decir que los bulos de salud relacionados con pseudoterapias son inofensivos. No hay ninguno inofensivo. Además, lo peor, ya lo vemos, gente que muere por esto. Consecuencias. Aquí hay unos ejemplos de por qué también los bulos de salud no son nunca inofensivos. Esto es un estudio durante la pandemia. Era un mito, una creencia. Los nigerianos pensaron que eran inmunes al COVID. ¿Y entonces qué pasó? Pues empezaron a no vacunarse. Y de hecho este estudio lo cuenta. ¿Qué pasó por esto? Pues que el COVID se disparó en este país. Y es que muchos lo creyeron. Se creyeron esto, que era un bulo. Este estudio también es interesante. Es un estudio sobre medicina alternativa, sobre pacientes que rechazaron la terapia convencional del cáncer y se fueron a pseudoterapias y las consecuencias de esto. Entonces, aquí lo pone. Pone que una de las conclusiones que quería destacar, y es importante, que es que quienes usaron estas terapias alternativas, pues se asociaron con una supervivencia a 5 años mucho más pobre. Y de hecho, también con una mayor tasa de muerte. ¿Por qué? Porque se fueron a terapias alternativas. Yo, el otro día pasaba, yo vivo en Rivas Vacia, Madrid, muy cerca de Madrid. A 2 calles de donde yo vivo hay un centro muy grande, ahí al lado de donde llevo el inglés a mis niños, y pone terapias alternativas, en grande, gigantesco. Es el reclamo de marketing, que es que hacen terapias alternativas. Entonces yo me quedo, digo, ¿y esto? Y hice fotos, esto me sorprende todavía. A estas alturas me sorprende que sea un reclamo de marketing, una terapia alternativa, que es lo que pongan, o sea, que saben que eso va a vender, si ponen ese título. Y luego hacían muchas terapias sin ningún tipo de evidencia, que luego las anuncian en una lista. Tipos de bulos de salud. Esto también es de las encuestas que hacíamos a profesionales sanitarios y pacientes. Bueno, como es fácil de deducir, los más frecuentes en cuanto a enfermedades son sobre el cáncer, pero también sobre la alimentación, también son muy frecuentes. Y luego vacunas. Esto puede haber cambiado, esto es hace tiempo, pero no cambia mucho. Siempre hay muchísimos bulos sobre alimentación porque hay 1000 remedios naturales. Y hay 1000 que salen en las redes sociales y que ves por todas partes. Y además también hay muchas propiedades de superpropiedades. O sea, esto de que te cuentan que hay superalimentos que tienen propiedades maravillosas, que eso tampoco hay ninguna evidencia de ello, pues también hay bulos relacionados. Por eso los alimentos siempre están en el top. Y luego está eso, el cáncer, vacunas, que siempre están ahí. ¿Qué buscan los bulos de salud, por tanto? Pues nos buscan, claro, pues aquí hay gente que vive de esto, hay gente que vive muy bien de esto. Es una pena, pero gente que vive muy bien de vendernos productos milagros y pseudoterapias. De perjudicar a terceros, también hay gente que perjudica a terceros, a la competencia o a alguien que le está fastidiando el chiringuito de pseudoterapias, pues también pueden impulsar un bulo. Hay bulos que lo que hacen es también atacar a marcas, hay bulos que atacan a profesionales, hay bulos que atacan a hospitales, pues también perjudicar, son redes sociales. Y crear alarma social, falsas alarmas. Luego veremos algún ejemplo de falsas alarmas que también son muy comunes y además son cíclicas, vuelven cada año. O sea, las desmontas y te vuelve ese mismo bulo como una novedad el año siguiente. Y luego hay una cosa importante también en todo esto, que es la falsa notoriedad, que yo le llamo falsa notoriedad o notoriedad malentendida. Pues las personas que en su vida personal o privada se sienten frustradas, tienen problemas, están inadaptadas y encuentran su alivio, la forma de relacionarse con el mundo y de sentirse mejor en las redes sociales, pero difundiendo bulos, propiciando bulos. Es la manera que encuentran de sentirse bien, o perteneciendo a grupos, o integrándose en grupos que difunden bulos. Entonces, hay muchos casos de estos, de personas que difunden bulos simplemente para que les hagan muchos likes, para que les hagan muchos retweets y para que eso se vea mucho. Ejemplo de lo que he dicho, de falsas alertas. Esto es súper antiguo, pero es que esto viene todos los años. Este ejemplo, dice, ha pasado esta información una amiga médica. No toméis fresas ni frambuesas procedentes de Marruecos. Hay un brote de hepatitis A. Nos lo ha mandado epidemiología, esto para darle credibilidad, lo último. Epidemiología del Distrito Sanitario. Esto también tenía que ver hace ya tiempo, unas noticias, una campaña contra las fresas de Marruecos. También tenía que ver, salió también este bulo. También tenía relación. Pero es cíclico, vuelve.
Es un ejemplo. Y otro ejemplo de falsa alerta también, que además me gusta mucho, porque además es como muy coloquial. Este creo que está en WhatsApp, circulaba por WhatsApp, por los grupos de WhatsApp. Decía, chicos, acaban de decir que no se bebe agua del grifo. Ha habido una fisura, que afecta al corredor de Lenares, que no llevo las gafas, y Vicálvaro, y produce gastroenteritis, entre otras enfermedades comunes. Sé que a partir de esta noche, agua poca. Además que es muy coloquial. Pero de aquí a entonces ya sabéis, por lo que pueda pasar, por lo visto, en el hospital hay carteles advirtiéndolo. Todo mentira. No bebáis. Pues esto también es una falsa alarma, pero ¿esto qué busca? Pues o perjudicar al hospital o crear una falsa alerta. Ya digo, que le restituyen mucho el que lo pone, porque es que si no, ¿qué sentido tiene esto? Es crear falsas alarmas, que dan miedo. También esto es muy importante, que los bulos siempre están relacionados con el miedo. Se aprovechan de nuestras debilidades y nuestro miedo. Pues aquí tenemos un ejemplo. Y lo que habéis comentado también antes, vamos a ver... Those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Esto podría decirlo, pero bueno. You see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. Esto es un deepfake. This is a dangerous time. Pero está bien hecho. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Tenemos un problema con los deepfakes. It's a time when we need to rely on trusted news La sources. tecnología está avanzando muchísimo, pero es que además a pasos agigantados. Pero ¿cuánto está avanzando la tecnología para detectar esto? Pues no, eso no está avanzando. Está avanzando solo la tecnología para crear esto, pero no para detectarlo. Para detectarlo no tenemos herramientas nuevas. Y cada vez va a ser más complicado. Y esto va a ser ya es un problema. Ya lo han hablado los compañeros. Pero cada vez va a ser un mayor problema. Porque no vamos a ser capaces de detectarlo. Entonces, ¿cómo desmontamos esto? Si ya cada vez está mejor hecho y cada vez además... El problema que tenían estos, bueno, luego diré algunos consejos para detectar deepfakes. Pero uno es la sincronización, pero cada vez lo hacen mejor, cada vez está más avanzado. Entonces tenemos aquí un problema importante y no solo un problema de detectar los deepfakes, un problema ético. Porque yo siempre digo que la inteligencia artificial, hay gente que el último año me está todo el rato diciéndome que es una maravilla, que es como el invento del fuego. La IA es como el fuego, me dicen, ¿no? Pero claro, solamente me lo dice gente que vive de la IA, que se trabaja con la IA, es lo sospechoso. Porque es que hay un montón ahora de gurús de la IA. Y que yo no soy anti-IA, porque cuando digo esto parece que soy anti-IA. No, yo utilizo ChatGPT, yo utilizo todo esto, pero no me fío. O sea, no lo reviso. No me creo todo lo que me dice ChatGPT o lo que me dice la inteligencia artificial o lo que hago con la inteligencia artificial. Lo utilizo como una herramienta de ayuda, de apoyo. De hecho, hace poco, yo estoy haciendo un curso de IA, que no estoy aprendiendo nada, pero a lo mejor un poco más adelante aprenderé algo. No estoy aprendiendo nada. Pero bueno, estoy haciendo un curso de IA para que... Y el otro día hablan de las alucinaciones, me gustó mucho el término, las alucinaciones de la IA. O sea, que la IA se inventa cosas cuando no tiene datos. Se las inventa directamente. Se inventa cosas y claro, no te puedes creer porque además se inventa algunas veces barbaridades. Cuando no tiene datos suficientes o contexto, que se supone que es culpa nuestra, no dicen que es culpa nuestra, que no hemos dado el prompt bien, pues se inventa los datos. O sea, ahí tenemos otro problema. Entonces, ante todo esto, debería haber un código ético. Y el código ético ni lo tenemos ni parece que se vaya a hacer. No va a haber, y además en salud más. O sea, debería haber un código ético de cómo utilizar la IA en salud. ¿Y existe? Va a haber un consenso, no tiene pinta de momento que vaya a haber un consenso, que no parece, ¿no? Y además que va todo muy rápido. ¿Y luego qué pasa? Claro, cuando yo hablo esto parece que yo tengo miedo a la IA, ¿no? Pero no soy el único. Mucha gente que tiene miedo a la IA. ¿Qué pasa? Pues que los que venden pseudoterapias, los que venden remedios milagrosos, lo que habéis visto, había hablado antes de la herejía, la MMS, que es uno de estos spamies, pues también son muy espabilados y se aprovechan de esto. Y ahora el tal Pamiers, pues ahora también quiere vender aprovechándose del miedo que tenemos a los avances de la IA y quiere vender con esto y hace cursitos y entonces te dice, no, lo importante es la inteligencia álmica, es el alma, la inteligencia del alma, no la inteligencia artificial, y te monta un curso. Te monta un cursito, te vende un cursito. O sea, que te digo, además, esto sí que es importante. Esta gente que vive de las pseudoterapias y de los bulos están muy al día, siguen todas las tendencias. Algunos incluso saben manejar bien estas cosas. Pamiers es uno de los más conocidos, seguramente lo conoceréis porque es el tipo que vende MMS, pero también te vende abrazos en la pandemia, vendía abrazos en la pandemia y besos en la pandemia, te vende de todo, nada sirve y todo es peligroso. Y está metido en juicios, pero a ver qué pasa con los juicios, a ver cómo sale. Entonces yo diría que, ante todo esto, porque yo no soy escéptico, yo diría que lo importante es esto, lo que dice Mafalda, ¿no? Que no nos debe preocupar el avance de la IA,
sino el retroceso de la inteligencia natural. Lo que nos debe preocupar es que la IA nos haga más tontos, que empecemos a confiar tanto en la IA que no pensemos por nosotros mismos y que ya la IA avance tanto que no seamos capaces de detectar los bulos de la IA. Eso sí que es importante insistir en que es necesario crear un consenso, crear sobre la ética en la utilización de la IA en salud y también sobre la necesidad de crear herramientas para detectarlo. Que yo entiendo que, claro, lo que mueve dinero es la tecnología, no las herramientas para detectarlo, pero es que si no, estamos indefensos. Otra cosa de cómo viralizan, los bulos. Otro tema sobre cómo viralizan los bulos. La farmafobia, esto también lo habéis comentado. Esto que es cada vez más, con la pandemia también pasó, que es la fobia a las farmas, a los laboratorios y a todo lo que tiene que ver con la medicina convencional. Se aprovechan de la gente que desconfía de los laboratorios de la medicina convencional, que cada vez hay más. Y además yo pensaba, hace años, yo tenía el pensamiento de que era gente a lo mejor ignorante. Y no tiene por qué. De hecho, yo lo tengo en mi propia familia. O sea, mis cuñados, que son gente formada y gente... cada 2 por 3 me sueltan el discurso de las farmas que solo están para ganar dinero y que no les importa la salud de las personas. Me sueltan eso cada 2 por 3 y me sientan cátedra. En las cenas, en las comidas, en Navidad me lo soltarán, seguramente. Se me lo sueltan cada 2 por 3. O sea, te lo cuenta gente que supone que es gente con educación. Y es difícil combatir esto, porque ya digo, se aprovechan de las debilidades del sistema. Y esto lo hacen mucho los que difunden bulos y los que difunden pseudoterapias. Se les da muy bien. Y esto ha ido a más. Curiosamente con la pandemia ha ido a más. Es una cosa curiosa, con la pandemia, con el coronavirus, no solamente que nos salvó la vacuna, salvaron las vacunas y resulta que sigue creciendo la farmafobia. Es que es una cosa que no entiendo. Eso no, es una cosa que me sigue sorprendiendo. Yo llevo ya como 7 años dedicándome a esto de montar bulos de salud y cada día me siguen sorprendiendo algunas cosas que pasan. Ya digo, me sorprendió lo de que los bulos de vacunas siguieran activos y vigentes después de la pandemia, que no se batiera en retirada, y me sigue sorprendiendo que el fenómeno de farmafobia crece, está en crecimiento, es una tendencia. Y luego están también los bulos sobre el cambio climático, y aquí este chiste a mí me gusta mucho, ¿no? También que demuestra que esto siempre ha existido, que este tipo de cosas siempre... Y antes lo asociábamos con el Dios o con otro tipo de cosas, y ahora decimos que es el clima y que es el gobierno gobernando el clima y los globalistas y demás. Esto también se aprovechan de los conspiranoicos, pues los conspiranoicos son el caldo de cultivo para los bulos. Hay conspiranoicos que difunden bulos y otros que los reciben, pero son el caldo de cultivo perfecto para que los bulos de salud sigan creciendo. Canales, bueno, los clásicos, siempre fue WhatsApp, era el clásico por los grupos de WhatsApp. En los grupos de padres he visto de todo, cosas que no creerías. Pero es que ahora está Telegram, pero es que de la pandemia surgió Telegram. Es que es una maravilla. Ahora Telegram, hay un montón de grupos de Telegram, como Telegram no tiene ningún control, pues porque no hay moderador ni nada, puedes publicar el grupo que quieras, crear el grupo que quieras, pues ahora el favorito es Telegram, de los negacionistas, de los difusores de bulos, y luego Facebook sigue ahí, pero bueno, sigue ahí, pero menos. Hay grupos de Facebook, yo sigo un grupo de reptilianos y tal, que me hace mucha gracia, pero vamos, Facebook es un poquito secundario. Nosotros decimos, he hablado de YouTube también hay bulos. YouTube también hay, a pesar de que ellos dicen que tienen mecanismos de control, que eso no lo he comentado. En la pandemia surgieron mecanismos de control y empezaron en la pandemia a desaparecer los bulos. ¿Y ahora qué ha pasado? Eso duro durante la pandemia, ha desaparecido. Llegó Elon Musk a X y todos los negacionistas, todos los que difundían bulos que había echado, todos los volvió a emitir, todos ahí otra vez para allá. Y ahora tenemos X lleno de difusores de bulos, de propagadores de bulos. Bueno, YouTube, claro, como tiene muchos seguidores, mucha audiencia, pues también es un lugar en el que viralizan los bulos de salud y la desinformación. Nosotros en Salud Sin Bulos colaboramos en un trabajo de fin de máster con informáticos en la que analizaron los grafos, vídeos, imágenes de YouTube. Analizaron más de 1000 vídeos realizados. ¿Y a qué conclusión llegaron? Pues que a casi la mitad de los vídeos de YouTube eran sobre vacunas, eran bulos. Esto, casi la mitad, o sea, no eran pocos. Eran casi todos bulos, casi la mitad bulos. Esa es la conclusión a la que llegaron analizando esto, grafos, vídeos, imágenes, que es una cosa que me explicaron y yo no lo entendía muy bien porque yo no soy informático. No entendía bien lo que analizan, pero sí que tenía, o sea, era razonado y explicado y argumentado. Tenía todo el sentido. Lo que he dicho, los grupos de Telegram, es que hay un montón. Yo contaba que yo como me dedico a la comunicación de salud y tal, y a Salud Sin Bulos,
Y como sé cómo funcionan los medios, a veces les creo titulares. Y cuando la pandemia les dije que cada día nacía un nuevo canal negacionista en español en Telegram. Les conté como titular y lo sacaron todos los medios y tal. Pero es que era verdad, es que yo estaba ahí metido y cada día veía uno nuevo. Cada día veía uno nuevo durante la pandemia, era exagerado. Y hay muchísimos. Hay muchísimos y además algunos tienen un montón de seguidores. Algunos son influencers y otros son grupos, creados, grupos. Hay una influencer que yo, conozco, que es Cristina Martín Jiménez, no sé si la conoceréis, es escritora de Planeta, vende bestsellers. Esta es la que dice que hay un club que es, a ver si lo pronuncio bien, Bilderberg, que es un club de mandatarios, que es como la masonería o algo así, y son los que deciden nuestro destino. Son los que nos fumigan, los que nos venden las vacunas, los que crean las enfermedades, y esta mujer hace libros sobre esto y vende un montón, Y esto es una pequeña digresión, pero bueno, y esta mujer se me ocurrió interpelarla en las redes sociales. Cuando yo era súper activo en las redes sociales, he sido muy activo y ahora es un poquito menos. Pero he sido muy activo en las redes sociales, pero ya me cansé de que me dieran cera. y entonces en X le dije, pero no solo dije a ella, dije, interpelé a Planeta, yo creo que me molestó a Planeta. Pues Planeta, ¿cómo publicas estas cosas o cómo difundes estas cosas que no tienen ninguna evidencia? No sé, algo puse, ¿no? Planeta nunca me contestó, pero ella sí lo vio, porque creo que también tuve la osadía de etiquetarla o algo así, ¿no? O sea, yo echa para adelante. ¿Qué hizo ella? Me azuzó a sus seguidores. Dijo a sus seguidores, este tío está diciendo que sois tontos por leerme, a ver qué le contestáis. Y se tiró una semana, tuve el X, el Twitter entonces, lleno de insultos, amenazas, ignorante, bueno, no sé, algunos me hacían gracia con los insultos, pero una semana entera con centenares. Entonces, digo que esta gente está en todos lados, estos influencers, y cuando te metes con ellos, pues te azuzan a los seguidores. Y entregan, aquí tenéis algunos que, además es que, ya digo, estos siguen aquí, no los cierran ni nada. Ya os he comentado, yo soy Pamies, que tiene varios, además que tiene varios, y hay muchos. Y el problema que tenemos es que tiene mucha gente que se mete ahí y se cree lo que ponen, y se cree lo que publican. Luego, ¿qué más cosas? ¿Cómo viralizan también esta gente, estos bulos de salud? Pues viralizan con encuentros, tan online, físicos, concursos. Los compañeros ya han hablado de cursos y demás, y de estas yo saco aquí algún ejemplo que me hace gracia, lo de sanguijuelas medicinales. ¿Por qué dices esto? ¿En el siglo XXI? ¿Sanguijuelas medicinales aquí en curso para poder poner sanguijuelas y curar enfermedades? Hoy en día, esto sí, esto es de ahora. Y luego aquí otro que era este era, ay, es que no me he puesto, este es el de las constelaciones. Este era el del Metalán, se inventaba Metanolán, un universo y no sé qué, y enseñaba a encontrar el universo y tal, y era un curso, por lo visto. Entonces el primer curso de esto, normalmente el primer curso es gratis, es como tienes, el reclama, y luego ya el siguiente ya es el que te cobran. Y luego tienen mecanismos de captación de sectas. Mecanismos para captarte y para que ya no te metas como una secta. Que eso también, estos bulos de salud y estos pseudoterapias lo hacen mucho. Sobre esto yo tengo una experiencia personal, sobre esto de la captación y las sectas y este mecanismo, lo tengo porque yo hice, con Salud Sin Bulos hacemos informes, y tras la pandemia, no iba a contarlo, pero bueno, porque lo cuento siempre, pero bueno, lo voy a contar porque viene a cuento, viene al caso, y es interesante. Lo que pasa es que como lo cuento mucho, digo, al final ya me canso, pero al final es un motivo de orgullo. El caso es que se me ocurrió, porque yo veía las redes sociales y después de la pandemia había mucha necesidad de salir. Estábamos confinados, la gente quería salir. Entonces yo veía por las redes sociales muchos retiros espirituales, y retiros y tal, vacacionales, espirituales. Digo, ¿y esto qué es? Y además por un módico precio, eran caritos. En lugares bonitos, en grandes enclaves naturales, así. Y detrás de esos retiros había pseudoterapias y había bulos. Entonces hice un informe, con un psicólogo y un experto en sectas hicimos un informe para avisar de esos retiros que eran peligrosos, porque además algunos tenían mecanismos de captación como hacen las sectas. Y en el informe, uno más de lo que mencionábamos, una pseudoterapia más que mencionábamos, era la Gestalt. Hablamos de que había un retiro, detrás de ese retiro estaba la Gestalt, y la Gestalt pues tenía mecanismos de captación parecidos a las sectas. Bueno, pues nos denunciaron. Pues me tiraron un juicio 2 años y pico. 2 años y pico por vulneración al honor, nos pedían 60.000 euros. Y además en el momento dado no sabíamos si íbamos a ganar. O sea, tuve que pagar al abogado, pagar al procurador, y teníamos la incertidumbre de saber qué iba a pasar. Porque ellos esperaban que nos retractáramos. Nos dieron una oportunidad de retractarnos, pero decían, ¿por qué? Si es que no hemos publicado nada que no sea cierto. Y además encima nos denunció la asociación, y nosotros no hablamos de la asociación en ningún momento. Hablamos de la Gestalt como idea. Pero ellos como que todo lo que tiene que ver con la Gestalt se lo atribuyen, o sea, todo es suyo, la asociación. Entonces nos denunciaron, estuvimos 2 años y pico en juicio y al final ganamos. Ganamos y nos reconocieron que lo que hacíamos era un servicio público y que lo que hacíamos era informar y que por tanto estaba bien y que además estaba demostrado.
y ganamos, no he ganado dinero con eso, pero bueno, pero el caso es que ganamos. Y el problema que tiene ahora esto es que ahora la Gestalt está contraatacando, que esto lo habéis hablado antes, con la lista está del Ministerio. Hay una lista del Ministerio que llevan trabajando muchos años de pseudoterapias. Hay algunas que están introducidas, otras que están en estudio. Gestalt era una en estudio. Y ahora Gestalt está difundiendo en todos sus canales, también para contraatacar con esta mala prensa por la sentencia desfavorable, que va a salir a Gestalt de las listas, que no van a encontrar nada los expertos y que van a salir y que no son pseudoterapia. Veremos, no lo sabemos. Luego, ¿cómo realizan más los bulos? Pues esto lo he mencionado por las personas que conocemos, por las personas que están muy cerca nuestro, por familiares y amigos. Que un ejemplo de mamá que nos cuenta un bulo. Pero es que no lo cuenta pensando que nos ayuda, pensando que nos hace un favor. En realidad no lo contrasta y nos está soltando el bulo va creciendo y la bola de nieve se hace más grande y más grande y más grande. Y así viraliza. Luego, el tema de los medios de comunicación, también lo habéis mencionado, lógicamente así se viraliza también. Y los medios de comunicación también contribuyen, y los medios sensacionalistas y amarillistas. Estos son titulares reales de medios. Algunos son medios que se pueden considerar negacionistas, otros no. Y estos son titulares alarmistas que se han publicado en prensa y repetidos a lo largo de los años. ¿Qué pasa? Que normalmente son simplificaciones, exageraciones, que no están basadas en la evidencia. Muchas veces pasa, porque eso es el fenómeno del clickbait. Esto es para que pinches en el titular y vayas al artículo. Y luego ellos obtienen publicidad. Los medios ahora viven sobre todo del clickbait, lo que viven más. Muchas veces te encuentras con que el titular es así muy alarmista, pero luego el texto, la noticia está bien. A veces solo es el titular. Bueno, lo que interesa es que pinches ahí, pero el daño ya está hecho. Entonces aquí he puesto algunos ejemplos, ¿no? Corta una cebolla para absorber los virus. Superalimento, lo que hemos mencionado, contra el cáncer. Esto es muy común. Beber limón en ayunas adelgaza. Pínchate con una aguja para evitar el ictus. Pues estos titulares que también son cíclicos. Esta es la tercera vez que sacamos esto. Casualidad que es la tercera vez que sale esto. No voy a hablar de los sesgos porque habéis hablado ya de los sesgos sobradamente y mejor que yo. La importancia de los sesgos, el sesgo de confirmación, para poder propagar estos bulos que hacen tanto daño. Y luego, este es un ejemplo clásico que me gusta poner, que representa muy bien el daño que pueden hacer, que también lo habéis comentado, los influencers que no tienen ni idea de lo que hablan y que hablan de temas de salud. Integral. Si hay personas que les gusta más el pan blanco, el pan integral. De los integrales hay muchísimos modelos. Bueno, como se llame, ¿no? A mí me gusta muchísimo. Quiero que sepan que el pan integral tiene salvado. Y el salvado salva el corazón. Eso es lo que les quiero comentar. Luego, otra cosita que tengo por aquí. Me voy a parecer a Mayra Gómez cuando sacaba a Kiko Legar en el 1, 2, 3 sus cositas. ¿Te acuerdas? Que esa que me encantaba. Se ponía la mesica, decía retiraba una cosa, otra cosa y otra cosa. Tenemos aquí un limón. Lo tiene en casa, en la nevera, o igual lo tiene en el frutero encima de la mesa. Bueno, coja el limón o la naranja. Ahora, acérquese la nariz. La puede oler incluso. Si la aprieta un poquito, sale ese aroma. Se puede llenar toda la casa de aroma a limón, a cítrico. Bueno, pues el aroma de limón puede prevenir el cáncer. Y luego les traeré... Esto también resulta así, resultó, pero veremos sin si anestesia. También así en el puede prevenir el cáncer oler un producto líquido de limón, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Un aceite esencial, ¿no? Un aceite esencial de limón. Tenía una, si es el mismo creo que farmacéutica. Bueno, este programa era de máxima audiencia. Esto trajo cola, ¿eh? Pero este es un ejemplo claro, bueno, ya está. Es un ejemplo claro, bueno, ahora viene otro. Es un ejemplo claro del daño que pueden hacer los influencers que no tienen ni idea. Y también lo habéis comentado, joder, ahora mismo el mayor influencer, el mayor propagador de bulos es Donald Trump, antivacunas y de todo tipo. Entonces a mí me gusta sacar esto porque me hace mucha gracia They're eating the dogs, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. People of Springfield, please don't eat my cats. Why would you do that? Eat something else. People of Springfield, please don't eat my dog. Here's a catalog of other things to eat. They're eating the dogs. Whoa, 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 whoa. They're eating the cats. Meow, 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 meow. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. Whoa, whoa, whoa. They're eating the cats. Meow, 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 meow. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs.
qué pasa? Pues esto es otro ejemplo que me hizo gracia de antivacunas, ¿no? Este es un argumento de una antivacuna, ¿eh? Para demostrar que las vacunas no sirven, ¿eh? Decía, bueno, esto es una influencer que es farma enfurecida, que divulga con humor, entonces saca muchas cosas de estas, y como le da mucho cariño, los negacionistas, los antivacunas, los propagadores de bulos, él lo publica. Luego le ponen de todo. Y este era muy bueno, ¿no? Porque este es un argumento muy claro de una antivacuna, ¿no? Esto de charlatán como todos los doctores. Las vacunas son dañinas, en los tiempos de Jesús nadie vacunaba a nadie. Bueno, pues tiene razón, ¿no? Que en los tiempos de Jesús nadie vacunaba a nadie. Por ahí tiene razón, pero bueno. Pues este es el nivel de comprensión de esta gente. Ejemplos, a ver, de mitos en enfermedades raras. Quería poner algunos ejemplos de mitos, porque en enfermedades raras, al ser poco prevalentes, pues no hay grandes bulos como con el cáncer y demás, pero sí que hay muchos mitos, que es lo que entiendo yo, por consecuencia del desconocimiento, de la desinformación. Muchas cosas que creemos que son real y luego no son reales, y se desmontan pues con la evidencia, con los estudios, con el paso del tiempo. Aquí he puesto, por un lado, mitos en esclerodermia, porque esto ya digo que lo viví de cerca, lo de que era contagiosa, que se pegaba, de que solo afectaba la piel. Yo digo que esto yo lo he vivido en persona, o sea que yo sé que esto no era verdad, yo sé que con el tiempo no solo afectaba la piel, que no era nada contagiosa, esto lo vi porque lo viví en primera persona, pero estos mitos que no lo sepa, pues que no, pues esto luego se divulga, se difunde y hay gente que se lo cree. Esos son algunos ejemplos. Y luego quería poner también algunos ejemplos de bulos en Gaucher, que yo trabajé también un tiempo con Gaucher, con la enfermedad de Gaucher, y también es otra enfermedad pues, con la que circulan muchos mitos que son consecuencia del desconocimiento, de la desinformación, de que hay muchas cosas que no se saben sobre los mecanismos de acción de esta enfermedad, sobre si se contagia o no se contagia, cómo funcionan y demás. Estos son algunos ejemplos que he puesto en esta tabla. Y luego, ¿qué pasa más con las enfermedades raras? Con las enfermedades raras, pero hay que tener cuidado también porque hay bulos virales que lo que buscan es que empaticemos, buscan engañarnos empatizando con el paciente. O con una causa justa, esto también lo habéis comentado, con una causa justa, con una causa, en este caso, altruista, que luego no es verdad. Este, por ejemplo, era un vídeo de una mujer que decía que bailaba en los San Fermín y que si había muchas reproducciones de ese vídeo, pues se da una donación a la ELA. Sobre la ELA es donde hay más mitos y más bulos, porque es la que está más en medios. Entonces es la enfermedad rara que más se ve en los medios de comunicación. Entonces esto era mentira. Además se descubrió porque el vídeo y tal era antiguo, era de 2015. Entonces, ¿qué se busca con esto? ¿Qué pensamos? ¿Qué buscará? Quien busca 300.000 reproducciones, por un lado puede ser una falsa notoriedad, pero por otro lado está el tema del phishing, que nos roben los datos. O sea, a lo mejor no solo quieren robar los datos con todo esto. O sea, que tener mucho cuidado con este tipo de bulos virales. Y estafas. Este artículo es súper reciente, esto lo recomiendo, del País, está salido hace poco, en octubre, que habla de prácticas engañosas con que se venden en Amazon suplementos de células madre. Este lo recomiendo, es un macroestudio, recomiendo leerlo porque desmonta muchas cosas y además en Amazon, cuidado, en Amazon. O sea, esto lo recomiendo, es un artículo muy interesante. Y luego, pues lo mismo de antes, pues buscar empatía con una paciente, en este caso era una niña, y buscar que un vídeo o una publicación se vuelva a difundir. Normalmente, ya digo, se busca una autoridad o se busca el phishing, nos buscan tener nuestros datos, nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, con ese tipo de actividades. Entonces vamos ya con la parte de protegernos. Vamos con la parte de protegernos frente a los bulos de salud, que están por todas partes. Compañeros han comentado algunas cosas, yo voy a dar algunos consejos así prácticos. Algunos sí que las han comentado, digo, titulares alarmistas, esto de clickbait, desconfiar, siempre contrastar. Lo que han dicho ellos antes, contrastar siempre con fuentes oficiales, muy importante. ¿Qué pasa también con los bulos? Que nos llegan por redes sociales, sobre todo. La fuente, la fuente no tiene fuente o la fuente es inventada, la fuente no la puedes comprobar. Los que son un poquito más sofisticados te ponen una fuente, pero es una fuente inventada. A veces también te imitan, o sea, yo me he encontrado con bulos en la que hablaban de un médico real, de declaraciones de un médico real, pero ese médico nunca había dicho eso. Lo que están suplantándole, para intentar colárnosla. Pues hay que tener cuidado con eso también. Luego, errores de redacción. ¿Por qué se dan errores de redacción? Porque, como he dicho, hay bulos que son cíclicos y globales. ¿Qué pasa? Pues que se traducen, o sea, a lo mejor vienen de otro país, vienen en inglés, vienen en ruso, vienen tal, entonces llegan aquí y están mal traducidos, entonces así lo pillas. Lo que habéis comentado también antes de los detalles no significativos, eso sí lo habéis comentado también, de que se dan muchos detalles y tal, muchas palabrejas raras, también para colárnosla. A ver, esto es muy importante para intentar que no lo creamos. Que no se pueden contrastar, que no encuentras nada, no encuentras cómo contrastarlo, por lo tanto, si no encuentras cómo contrastarlo, pues probablemente sea un bulo. Y los autores son desconocidos. Está claro que el autor tampoco lo puedes contrastar. Buscas el autor, ha publicado otras cosas y no lo encuentras por ningún lado.
Más claves para detectar bulos. Cita estudios publicados en fase 3, pues mirad si hay estudios, si realmente los cita y son reales. Luego, se basa en testimonios. Vale, esto es complicado también, porque esto pasa como con el doctor, que le pueden suplantar. Los testimonios se pueden inventar. Eso lo hacen mucho también los propagadores de bulos, los de pseudoterapias lo hacen mucho, lo de testimonios inventados. Cita términos inventados, esto igual, lo de antes, pues también, el no sé qué cuántico, el viaje del destapa astral, estos rollos, pues también normalmente inventan ahí palabrejas para decir, uy, ¿qué es esto? Para que sean nuevas disciplinas. Pues no son nuevas disciplinas, es que te lo has inventado. Recomienda recetas caseras, por lo mismo, es que esto por los bulos, que hay muchos bulos de remedios caseros, pues también hay que desconfiar. Fuentes fiables, lo que hemos comentado antes, hay que ir a sociedades científicas, hay que ir a fuentes oficiales, al ministerio, hay que ir a asociaciones de pacientes también. Eso es lo importante, hay ver ahí lo que han publicado, y donde además que las sociedades científicas, las sociedades de pacientes tratan enfermedades en concreto, pues ahí son fuentes de información fiable, porque es algo que les afecta y lo conocen. O sea, está claro que hay que ir a quien sabe. No hay, lo ha dicho antes Aarón, es que no, el todo lo sabe no existe. El que todo lo sabe no existe. Entonces hay que, cada uno en su especialidad. Lo habéis comentado también, la campaña comprueba como un ejemplo de una campaña, que puede ser divulgación efectiva, si luego se desarrolla. Y vamos con herramientas útiles, voy con herramientas útiles. ¿Qué pasa? Esto hace unos años había muchas más, no sé qué ha pasado. Ahora son todas de pago. Son todas de pago o han desaparecido. Ahora gratis quedan poquitas, gratis quedan poquitas, pero todavía hay. Y facilitas. Y una es Google Imágenes. Para detectar si una imagen es real, como lo que hemos visto, lo que os he enseñado antes de San Fermín, eso se detecta con una búsqueda de imágenes inversa. Metes la imagen, Google te da las relacionadas y anteriores. Y entonces así ves de dónde ha salido esa imagen, o si hay algo parecido, y puedes detectar si eso no es de donde te dicen que es. Si se ha publicado antes o si no es del lugar que es, que también suele pasar. O sea, digan, esto es de una manifestación de tal día. No, pues eso no es de ahí. Y lo puedes encontrar con Google Imágenes y es súper sencillo. Gratis, búsqueda invertida y muy rapidito. Y luego en vídeos está InVid, que es un plugin. Lo puedes instalar en Mozilla, en Google Chrome, lo instalas y haces lo mismo. Una búsqueda inversa, en este caso, de vídeos. Y así puedes buscar vídeos relacionados con este que quieres investigar y ver si este es auténtico, si realmente es de donde te dicen que es, si son quienes te dicen que son. Y también es gratis. InVid también es gratis. Digo que es un plugin. Es facilito. Lo que pasa es que ya digo que son pocas. Antes había muchas más herramientas. Y luego lo que comentaba al principio, algunos pequeños consejos así prácticos para detectar señales útiles, para detectar el deepface. Esto dentro de una semana ya no funciona, ya no se verá, porque como está cambiando tanto esto, a lo mejor en un mes no funciona. Pero bueno, por un lado, el parpadeo, que supone que cuando hacen deepface pues parpadea menos, o sea, parpadea de forma poco natural, no menos, sino de forma sospechosa. Pero vamos, hay que fijarse también, ¿eh? No digo que sea fácil, ¿eh? Las sombras poco naturales. Claro, ¿qué pasa? Que hay ciertos vídeos que hay que ser director de fotografía para detectar si es una sombra no natural o no, o si es artificial, pero bueno, algunas que es más sencillo. El color de la piel, que cambia el color de la piel, hay contrastes en el color de la piel, entonces también lo puedes, entre un fotograma y otro, y lo puedes detectar. Yo creo que esto es en teoría, porque como esto cada vez avanza más. Luego, gestos que no encajan entre cara y cuerpo, también falta de sincronía. Lo que he comentado antes, esto era lo más típico antes, la sincronización entre labios y audio. Pero esto ya hay nuevas herramientas de IA que lo han solucionado. Y esto hace este verano todavía había vídeos estos que cantaban muchísimo. Y eso ya lo han solucionado, va súper rápido. Y luego, piezas sospechosamente cortas. También, que son muy cortitas porque claro, esto también tiene su trabajo y entonces son muy cortitas. A veces también son cortas para llegar a los jóvenes, pero nos tienen que hacer sospechar si son muy cortas, muy cortas, como deepface. Bueno, estoy acabando ya con mi intervención. No quería dejar de mencionar a los amigos trolls. ¿Sabéis lo que son los trolls de internet? Bueno, pues eso siguen ahí. Bueno, entonces como siguen ahí, pues los trolls, que normalmente están ahí por una notoriedad malentendida, y que lo que buscan es retweets, me gusta y demás, pues normalmente no hay que hacerle mucho caso. A no ser que llegue a mucha gente, yo siempre lo digo lo mismo. O sea, si el troll es un influencer de estos negativo, como he comentado antes, que los hay muchos, y hemos hablado de Miguel Bosé y todo esto, hemos hablado de Trump, pero hay muchísimos, que hay tantos, y es que del mundo del espectáculo hay un montón. Y llegan a mucha gente, entonces yo creo que sí que hay que desmontarlos, porque están llegando a mucha gente su mensaje, entonces sí que hay que intentar comentarlo. Pero si es un troll que no conoce a nadie y que no busca notoriedad porque no conoce a nadie, porque tiene su vida, no se relaciona con nadie, pues ¿para qué alimentarlo? ¿Para qué darle de comer?
porque además encima estamos alimentando algo negativo, estamos empezando un circuito negativo. Entonces, a este tipo de trolls, el consejo es no alimentarlos y pasar de ellos, esto sí. Y con esto yo acabo. Lo único que yo cuando me encuentro con este tipo de bulos de salud, con la desinformación, que ya digo que a veces me enfado, porque pienso que hay cosas que están superadas, como los antivacunas, o bulos que se han desmontado 1000 veces y que vuelven de forma cíclica, pues yo me relajo ahora con los podcasts. Ahora me relajo con los podcasts de cine. Cuando estoy muy enfadado con las pseudoterapias o con la desinformación, hago podcast de cine. Y hago uno que se llama Yo no soy Michael Caine, en iVoox, que lo dejo caer. Pues nada, pues muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. A continuación, si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta. Vale, gracias. Nada, simplemente es una cosa de la IA que escuché otro día en la radio, que están contando que ya no hace falta ir al médico porque ya se lo puedes preguntar a la IA y la IA te dice un diagnóstico. Y preguntaron en directo, pues dice, me duele la cabeza, no sé qué, no sé cuántos, y le dice, ¿qué tengo que hacer? Y lo primero con lo que contestaba la IA era, no soy médico, pero te voy a decir que tienes que tomarte no sé qué, no sé cuántos. De que es cierto que les decían paracetamol, cosas así que tampoco son muy dañinas, pero bueno, que la gente ya no va al médico porque como entre que les dan cita a los 15 días y no sé qué, pues entonces están preguntando a la IA. Pero claro, para que veáis que no solo la IA ya hace esto, sino que ya es médico también. Ha subido de categoría, ya ha hecho una carrera y ya puede diagnosticar con normalidad. Google a la IA, pero casi peor, porque yo lo que recomiendo en la IA es la ChatGPT, cuando haces una búsqueda de un estudio también, que puedes buscar un estudio, pero decirle que te diga la ruta que ha seguido, que cómo ha seguido ese razonamiento, para ver si realmente eso tiene alguna base. Pero tampoco es el mejor sitio, luego no es el mejor sitio, sigue siendo PubMed el mejor sitio para buscar estudios científicos. Sí, vale. Bueno, hay dos cosas. Una, la compañera, el paracetamol es una de las principales causas de fallo hepático en los que se intentan suicidar con esta medicación por sobredosis, o sea que de eso de inocuo lo tenemos que coger ahí con pinzas. Y dos, por lo que decías de tus cuñados, que yo por suerte mi cuñado es bastante más, un perfil más bajo, con el tema de la farmacia, como dicen ellos siempre, ¿no? Con la industria yo creo que esto viene un poco también de la romantización del sector sanitario, ¿no? En el sector sanitario pues todos tenemos que tener una vocación de servicio, tenemos que perder nuestra vida, no tenemos que cobrar, tenemos que ver pacientes y tenemos que salvar vidas. Y creo que esta gente se le olvida que realmente es una industria y nadie monta una empresa para perder dinero. Y aún así todas esas empresas se le puede demostrar que luego tienen un trasfondo social. Hay estudios con fármacos hipercaros, que ahora estamos hablando a lo mejor 300, 400.000 euros anuales, que se han subvencionado durante la fase de estudio y después, por el tema social, esa empresa ha seguido subvencionando en algunos pacientes cuando ese fármaco ha salido al mercado y no lo han dejado huérfanos del fármaco. Entonces, de alguna manera tenemos que intentar hacerle ver a esa gente que tenemos que vivir de algo, que no podemos vivir del aire en base a curar a la gente y por allí como van algunos, y que también, como ha dicho, no sé si David o Aaron, los que cobran pseudoterapias también cobran, y muchísimo más dinero que la industria farmacéutica o que cualquier otro sanitario o profesional de los que estamos aquí, ¿no? Además, respecto a los ensayos clínicos, yo creo que ya se ha hecho cosas, pero yo creo que habría que divulgar más el proceso y cuánto cuesta llegar a un fármaco, que creo que la gente no lo sabe. Pero yo, si lo supieran todo lo que cuesta, lo complicado que es, la cantidad de veces que no sale bien, y eso sí que es a fondo perdido, eso que inviertes y no sale es a fondo perdido, yo que a lo mejor no lo criticarían tanto. Creo que eso sí se podría divulgar más, que yo veo que a lo mejor la gente no lo sabe, porque siempre está lo que es ese argumento del lucro, de que solo buscan el lucro. Pero entonces, si no, ¿quién lo hace? Además que la investigación pública-privada, pero es que es muy costosa. ¿Quién lo hace? Por ahí sí, ¿no? Yo porque viene al hilo, me alegro porque de hecho eso se me ha olvidado precisamente cuando habla de los ensayos clínicos, que eso yo lo veo mucha gente dice, no, pero es que esto de dinero no tiene que salir de la empresa, no tenemos que depender de la empresa. Eso es imposible, o sea, que los ensayos clínicos salgan de dinero público, eso no va a ocurrir jamás. O sea, la cantidad de ensayos que necesitamos, puede haber lo que llamamos los ensayos independientes y todo eso, y hay, el Instituto de Salud Carlos III, pues te da alguno, pero es muchas veces casi para medicamentos huérfanos, o sea, para cosas que la gran
yo no sé decir un número, no lo podemos inventar, ¿no? Pero el 99% de los ensayos clínicos están soportados por la industria farmacéutica y es la verdad, es la promotora. Y yo de nuevo vuelvo a decir lo mismo, que la industria farmacéutica no son ángeles, pero igual que tampoco un ángel el Mercadona ni la IKEA. O sea, que ellos están ahí a sacar dinero y es lo que tienen que hacer. Lo que sí tenemos que hacer es que asegurarnos de que hay mecanismos reguladores que están muy encima. Y esos mecanismos reguladores existen para los ensayos clínicos, mecanismos reguladores muy estrictos. Y sin embargo, para toda esta pseudoterapia, para la homeopatía de nuevo, que es mi caballo de batalla casi, es la empresa que más dinero saca. Y no existen mecanismos reguladores para ellos. Mientras que para la empresa farmacéutica, ¿qué hay? Que criticaremos si son mejores o no mejores, ya eso ya es otro tema, ¿verdad? Pero que existen. Sí, que se me oye, vale. Tenía una pregunta guardada para el final, pero al hilo de lo que están comentando la voy a hacer ahora. No me voy a arriesgar a decir la empresa, porque si me ponen en un pleito no les puedo pagar lo que me van a pedir. Está muy de moda y en Burgos mucho más porque tiene muchas personas comerciales, una máquina purificadora de aire de una empresa conocida a nivel nacional que donó una serie de aparatos al Hospital Universitario de Navarra, no sé si fueron 14, 20 o 23, para purificar el aire en salas de espera, etcétera, y que ahora, a través de sus comerciales, hace reuniones online para ver los beneficios de esa máquina, pero no para purificar el aire, sino para curar cosas que la medicación no cura. Para ayudar a la longevidad, para quitar todos los problemas de sueño, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si les suena un poco la máquina. La máquina vale 3.000 euros. Hay otras en Amazon que cuestan 300, parecido. Si aún no se han identificado, les digo todos los beneficios de la máquina sin decir la empresa, que lo he buscado. Y mi pregunta concreta es, esas empresas que necesitan dinero para hacer más investigaciones, etcétera, para mí, éticamente, que mientan para vender la máquina diciendo que todos sus beneficios ya están demostrados a través del Hospital Universitario de Navarra, ¿eso quién lo controla? ¿Cómo protegemos al público? ¿Cómo protegemos a las familias de personas con enfermedades raras que están probando esa máquina, que la compran aún pidiendo préstamos para cosas que pues todavía no están investigadas? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué medios hay? Pues seguro que no hay estudios de eso, seguro que no hay ningún estudio que demuestre esa propiedad, eso no puede existir, es una publicidad. Es que eso se puede desmontar argumentando que no existe evidencia científica, es lo primero que hay que argumentar, que no hay la evidencia que están, eso ha pasado en más casos. Nosotros también tuvimos con la pandemia un spray que decían que protegía contra el COVID. Lo denunciamos lo montamos en el blog y nos amenazó con una denuncia. Y poco después el Ministerio lo retiró, porque estaban publicando estudios que no existían, y estaban publicando evidencia que no existía. Yo creo que eso se puede denunciar, eso sí que es denunciable, yo creo que se puede denunciar perfectamente. Al Ministerio se puede denunciar, porque eso es publicidad, eso es lo de todo el mundo, es visible. Que luego lo vuelvan a hacer, no lo sé. Eso. Un segundo, por favor. Yo entiendo a la compañera que ha preguntado, ¿no? El problema realmente es cuando reciben esas empresas el espaldarazo de, por ejemplo, en este caso, de la Clínica Universitaria de Navarra. Ellos han donado 23, pero publican aquello y de repente, pues yo no sé cuánta gente compraría aquello en función, ¿no? Pasó lo mismo con este sujeto que ha puesto Aarón varias fotos de él, del hormiguero, cuando le dio por hacer publicidad de un dispositivo contra el atragantamiento. Un dispositivo que el único estudio que hay está hecho en un cadáver y punto y pelota, pero que lo compraron diversas consejerías de educación, lo compraron para equipar, en vez de intentar formar a los docentes en hacer la maniobra de Heimlich, pues lo compró y hubo un montón de familias que dijo, pues si lo compra la consejería de educación, nosotros tendremos que tener esto en casa también. Y entonces pues no se generó ahí, pero claro, el problema es ese, que de repente quien tiene que
que comprobar que efectivamente detrás de eso hay una evidencia científica, pues no lo comprueba, y encima es una entidad de responsabilidad pública, como puede ser Consejería o como puede ser la Clínica Universitaria de Navarra en este caso. Bueno, pues muchas gracias. Si os parece, vamos dejando estos temas para el final y vamos a pasar a la siguiente ponencia.